Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el programa de representación Ciudad de México con el maestro Juan Carlos Castillo Gómez con el tema Conociendo el Mundo Fiscal. Maestro, le cedo el espacio para que comience y cualquier cosa que necesite, aquí voy a estar para apoyarlo. Muchas gracias, María. Buenos días a todos y a los que se encuentran aquí. Gusto en saludar, Héctor. ¿Cómo te encuentras, amigo? ¿Todo bien? Aquí ya comenzando el programa del día de hoy, de esta semana. Nos toca en esta semana comenzar a la representación Ciudad de México, la cual nos representa nuestro buen amigo, el contador Eliud Cerero, y desde las alturas nuestro buen amigo, el contador Juan Carlos Islas. Pues vamos a iniciar el día de hoy, pues ya agradeciendo ya a los que nos están acompañando en el aula, en este caso a Araceli, a Orestes, Vera, Héctor Trujillo Pacheco, Irma Soto Sánchez, Liz Querétaro, Miriam Salinas Reyes, Olga López, Raúl O y Maricruz de Veracruz. Ya son los que nos están acompañando ahorita en el aula. Como pueden ver, no sé a qué se deba, pero eso sí he visto que no sé si la última actualización de Zoom está provocando errores con la cámara. Al menos, bueno, ahorita creo que ya quedó congelada, pero en otras ocasiones se veía pixeleada o se ve mal. Entonces, sí, ya lo he visto con varios, o sea, ya no es mi cámara como pensaba la vez pasada, sino que ya es un error general del Zoom, entonces ya no me mortifico, entonces ya es algo que ya hemos estado verificando y corroborando y vemos que sí es, efectivamente sí es el Zoom, no son nuestras cámaras, no es nuestras PC, sino simple y sencillamente es el Zoom. Esperemos pronto corrijan ese error para que ya podamos estar viéndonos sin problemas, ¿no? Entonces, por esa razón verán que está congelada mi imagen, pero así estaremos dando la charla. El día de hoy, pues no compartiremos material, pero vamos a hablar de un tema del cual hemos oído mucho, hemos oído por todos lados, los que hemos tenido revisiones del SAT, sabemos lo que es esta situación de lidiar con estos amigos que quieren comprobar para la deducibilidad de nuestras deducciones autorizadas. Ya saben que nos ponen 1001 pretextos, todo por la dichosa materialidad, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, en el cual recordemos que esta palabra, este concepto, que es el que quisiéramos encontrar en alguna parte, porque no existe en ningún lado, en ninguna ley nos dice qué sea la materialidad o qué sea donde me diga, o sea, que la ley del ISR o la ley del IVA o el Código Fiscal de la Federación o desde la misma Constitución o algo me diga qué es la dichosa materialidad de operaciones, ¿no? Esto, como lo hemos comentado, entra hasta que la autoridad fiscal inicia facultades de comprobación. ¿Qué es lo que sucede en estas facultades? Simple y sencillamente ahora sí que nos solicitan la documentación que ellos pidan, ¿no? Prácticamente. Recordemos que ahí hasta pueden entrar los apuntes de historia y las cartillas de vacunación del perrito, ¿no? De nuestras mascotas, pero bueno. ¿Cuáles son, digamos, los comprobantes de la documentación que normalmente nos solicitan? Normalmente son 5, los cuales, como sabemos, son nuestros diarios, lo que serían nuestros libros de contabilidad,
nuestros estados de cuenta, los XML de nuestras facturas, los contratos celebrados con nuestros proveedores y nuestros papeles de trabajo. Estos son los documentos a los que normalmente estamos acostumbrados a entregar, que nos solicita la autoridad, pero para esto es donde entra, digamos que el sexto requisito o el sexto documento, que es esta famosa materialidad de operaciones. ¿Alguien ha tenido alguna situación ya con Hacienda? ¿Alguien ha tenido ya esta problemática? ¿Alguien ya le ha tocado batallar con esta famosa materialidad de operaciones y demás requisitos que nos solicita la autoridad? ¿O todavía estamos tranquilos en esta situación? Nadie. Todavía no. Qué bueno, qué bueno. Olga también tampoco, qué bueno, la verdad. Porque sí es algo, aparte de que nos quita tiempo, es estar atendiendo las dudas y situaciones que nos estén requiriendo por cualquier cosa. Y aparte de que en el mejor de los casos, ni siquiera nos los van a pagar. O sea que es un servicio que tenemos que hacer todavía como un extra, aparte de nuestros servicios que estamos ofreciéndole al cliente, ¿no? Entonces, sí es una latita, sí es estar peleándonos con la autoridad, pero ¿qué hacemos, no? Pues ahora sí es parte del show, como normalmente decimos. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es materialidad de operaciones? ¿De qué trata esto? Como les digo, en ninguna ley viene lo definido lo que es la materialidad de operaciones. Podemos entender que se refiere al soporte documental que evidencia que cierta operación fue efectivamente llevada a cabo. Es lo que normalmente oímos decir, oímos comentar por nuestros propios colegas, o sea, es como que un concepto que entre nosotros mismos ya estamos manejando. Por aquí voy a dejar apagada la cámara porque como ven, sigue dando lata, entonces mejor la dejamos desactivada. Héctor, no hay un concepto generalizado, es correcto. Entonces, entre nosotros mismos, digámoslo así, hemos entendido que es esto, o de acuerdo a lo que nos ha tocado en revisiones y entre comentarios de colegas y entre cursos tomados con amigos y demás, se ha llegado a, digamos que a homologizar este concepto a lo que nosotros entendemos, porque recordemos que también es bien cierto, una cosa es lo que nosotros entendamos y otro lo que el auditor del SAT o el empleado, porque no quiero decirle auditor, sino el trabajador del SAT entienda él como materialidad, o sea, como no hay un concepto bien definido, ahora sí que digamos que nosotros entendemos una cosa y él entiende otra, ¿no? O como decimos, a su conveniencia es lo que van a entender por materialidad, ¿no? Entonces nosotros, contadores, abogados, se ha entendido así de esta manera lo que es la materialidad, o sea, el soporte documental que evidencia que cierta operación fue efectivamente llevada a cabo. Ya no nada más es deducible, digamos, con el XML y la transferencia llevada a cabo. Ya no nada más es deducible con el contrato celebrado con este proveedor. Ya no nada más es deducible el simple hecho de estar registrada en contabilidad. O sea, ya se están yendo más a futuro, ahora más a futuro, más a las entrañas de nuestra contabilidad, de nuestra empresa. O sea, ya quieren libros que esté efectivamente bien registrada.
Y si fuera todavía, ok, a ver, muéstrame tu estado de cuenta en donde se ve reflejada la operación. Y no, para no terminar nada más con eso, a ver, muéstrame tus papeles de trabajo, cómo lo estás, este, calculando, determinando, cómo lo estás deduciendo, ¿no? O sea, ya prácticamente quieren que les digamos con palitas y manzanitas y bolitas y demás, qué es lo que estamos haciendo. O sea, a mí me sigue sorprendiendo de que pidan estas situaciones, pero el personal no está lo verdaderamente calificado para poder llevar a cabo estas revisiones. Entonces, a ellos nada más les explican qué es lo que deben de hacer y prácticamente tienen la indicación de rechazar todo si es que no encuentran, digamos que línea directa o que vean que está bien soportada esa operación. Entonces empiezan, mira, entonces primero revisa que cumpla con estos 5 puntos, ¿no? Que tenga sus libros de contabilidad, que tenga sus estados de cuenta, que tenga su facturación, que tenga sus contratos y que tenga sus papeles de trabajo. Ok, si los cumple. Ok, entonces vamos a ver la materialidad de operación. Si sí la cumple. Y ahí es donde empezamos. A ver, vamos a ver de qué se trata esta situación. Porque muchos, también seamos honestos, no la llevan a cabo, no la realizan o simple y sencillamente no están acostumbrados a tener la documentación de esa operación, ¿no? Están acostumbrados a que como son gente de confianza, son gente con la que hemos trabajado por años, no necesitamos de un contrato, no necesitamos de un pagaré, por decirlo en otras palabras. No necesitamos de ese documento oficial que compruebe que estamos haciendo la operación, ya que todavía hay muchas personas que trabajan bajo palabra, que muchos podemos decir, pues para mí la palabra vale mucho, pues para la autoridad no vale nada. Para ellos, si no se encuentra esta materialidad bien fundamentada o bien, digamos, bien documentada, simple y sencillamente no existe. Entonces, ¿qué podemos decir de esta materialidad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para tener esta materialidad de operaciones bien documentada, ¿no? Como les comento, o sea, antes decíamos, debes de tener el CFDI y la transferencia realizada. Ok, pues eso yo creo que todos lo hacen, ¿no? O sea, por eso de ahí fue donde empezaron a nacer, bueno, no nacer, sino se empezó a dar a conocer por allá del 2016-17, cuando empezamos a oír con gran fuerza los famosos EDOS y los famosos CEFOS. Ahora sí que las empresas que deducen operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas, o sea, como decían ellos, las famosas empresas fantasma, las facturas fantasma, y como siempre lo hemos dicho, pues facturas fantasmas, pues de fantasma no tienen más que el nombre, porque son 100% legales, 100% válidas, que la misma autoridad las timbra y las tiene en sus bases de datos, ¿no? O sea, el XML es 100% válido. ¿Dónde quedó lo fantasma? En la materialidad. Porque recordemos que la operación o la línea directa de este tipo de operaciones era de que ejecutaban una factura, un XML por cierta operación, cierto concepto, por cierto monto, que como todos sabíamos, estos montos eran números de más de 6 dígitos, en donde uno la emitía, el otro la deducía, y el que la deducía tenía menos base para cálculo de impuestos y prácticamente era nulo el pago o simplemente no pagaba impuestos, ¿no? Entonces era donde, como todos sabemos, eso ya llevaba años, no es de ahorita, siempre ha sido, como dicen por ahí, no por algo le denominan el deporte a nivel nacional, es uno de los deportes que siempre ha existido,
pero como siempre lo hemos dicho, antes era más silencioso, no era tan obvio, tenía más, era más, ay, se me fue la palabra, era más, bueno, pasaba desapercibido, ¿no? En pocas palabras. Pero de un tiempo para acá, digamos del sexenio antepasado para acá, ya era muy obvio, o sea, ya se pasaban de la raya hasta las mismas autoridades, porque como sabemos, este tipo de operaciones, ¿quién era el que las llevaba a cabo? Ahora sí que sector gobierno es el que más las utiliza. Entonces ya era muy obvio, muy evidente que ya también la autoridad dijo, no sabes qué, no, ya debemos de poner un alto, vamos a poner ciertas reglas para que, ahora sí que digamos, el que las pueda llevar, pues por lo menos las sepa llevar bien, ¿no? Pero o sea, ya no va a ser tan simple como se venía realizando. Entonces, por eso nos dice la autoridad, ya no solo basta con el CFDI, tienes que contar con el comprobante fiscal que cumpla los requisitos que establece la ley. ¿Cuáles? Pues todos los que siempre nos han manejado, ¿no? Ahora, como sabemos, ya con la nueva entrada en vigor de la versión 4.0, más se van a acentuar estos tipos de cambios. Recordemos que dentro de las mismas revisiones que se hacían para comprobar esta materialidad, el simple hecho de revisar el CFDI, desde ahí ya empezábamos a tener los errores. ¿Dónde? Uno era en el régimen fiscal y otro era en la actividad del que nos emitía la factura. ¿Por qué? Porque resulta que era, decían que la factura venía por un concepto, no sé, ahorita se me viene a la mente. ¿Sabes qué? Hice la factura por compra de papelería, ¿no? Y resulta que el emisor, el contribuyente que me está dando ese comprobante, pues él no tenía nada de comercialización al por menor o al por mayor de este tipo de productos, o algo así como papelería, o alguna otra actividad referente a lo que estaba emitiendo en su factura. Entonces, desde ahí ya empezaban los problemas, porque a ver, si estás emitiendo tu CFDI por una actividad que no realizas, en primera instancia, pues tú que la deduces, ¿por qué no la revisas, no? ¿Por qué? ¿O estás 100% seguro de lo que te dice el contribuyente, qué es lo que realiza? Pues no. Entonces, dado esta situación, por eso no sé si por ahí ya se habrán dado cuenta que prácticamente cuando uno va a dar de alta un nuevo proveedor, digámoslo así, normalmente en las empresas de comercialización, ¿qué es el primer documento que solicitan? La constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque quieren ver una y primera y punto principal para saber si sí puedo hacer negocios con esta persona. Primera, que esté vigente, porque hasta con eso luego también salen que están en suspensión de actividades y quieren seguir trabajando, ¿no? O sea, cómo está esa situación, ¿no? Pero en primera, ok, que esté vigente. Segunda, ver qué régimen fiscal está dado de alta. Y tercera, la actividad preponderante dada de alta en el SAT. Entonces, a ver, si voy a contratar un proveedor que me vaya a vender productos de papelería, ahí empezamos. Pues si es persona física, pues puede ser Recico, puede ser RIF en su caso, o en el mejor de los casos, actividades empresariales, ¿no? Ok, a ver, la actividad, venta de papelería o papelerías, que también hacen de acuerdo al régimen fiscal, si está en RIF o en Recico, pues puede ser literal servicios de papelería, o si está en actividad empresarial, puede ser este, comercialización al por mayor, al por menor de X producto, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a analizar. Ok, ya procede ya revisamos la constancia de situación fiscal. Ahora sí, vamos a ver el CFDI, ¿no? Ok,
pues ya resulta, sí, ya vemos que viene el régimen fiscal, viene el concepto, sí cuadra con la actividad que tiene dada de alta en el SAT, ok, correcto. Ya dimos el primer checklist, digámoslo así. Entonces ya lo validamos y ya procedemos al siguiente punto. ¿Cuál sería? Realizar el contrato con este proveedor. Entonces debemos de verificar los datos y el llenado y todo lo que normalmente hacemos con este tipo de situaciones, pero recordemos que antes nada más lo firmábamos entre el proveedor y el contribuyente y hasta ahí quedaba la cosa. Recordemos que también para esta situación entra la famosa fecha cierta. ¿Qué nos quiere decir esto? Simple y sencillamente que el contrato debe de estar notariado para que con eso se dé fe y certeza de que en las fechas que firmamos esos contratos son válidas, en pocas palabras, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir la fecha cierta. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría? ¿Sí lo notariamos? Al menos yo en mi experiencia personal les puedo decir que no estamos acostumbrados a notariarlo, sino simple y sencillamente lo firmamos, este, ponemos nuestras rúbricas al calce en todas las hojas que lleva el contrato y en el mejor de los casos al último o también al calce ponemos nuestra huella digital, ¿no? Bueno, nuestra huella de nuestro índice derecho. Es a lo más que hemos llegado, yo creo, o es a como estamos acostumbrados en cómo debemos firmar un contrato. Pero de eso a notariarlo, yo creo que muchos todavía no lo hacen. O aquí también entra, digamos que el punto esencial es de que en cuanto nos está saliendo que nos notaría en un contrato, ¿alguien por aquí ha notariado? ¿Saben más o menos cuánto nos están cobrando por esta situación? ¿Alguien tiene idea de cómo están los precios para notariar contratos? Porque también por ahí es un punto del por qué no se llevan a cabo este tipo de operación, o sea, notariar el contrato con alguien ya especializado, ¿no? En este punto. Al menos de los que me han comentado, están arriba de 10,000 pesos, ¿eh? Y si estamos de acuerdo que si lo que me va a surtir este amigo es, estamos hablando de 5,000 pesos, o sea, me va a convenir notariarlo, va a ser 2 meses de lo que voy a hacer de operaciones con él, lo que me va a costar. Y ejemplos así. O sea, nos sale más caro notariarlo que tenerlo como normalmente lo hacemos. Y aquí como estamos hablando de que si normalmente lo utiliza el sector gobierno y como les digo, ellos utilizan cifras arriba de 6 números, pues sí estamos ahora sí que inflando demasiado estos precios, ¿no? Pero el punto es que debemos notariar los contratos. Ya no nada más basta con tenerlos firmados y con huellas, sino hay que notariarlos. Aquí sí nos dice la autoridad, si no está notariado, pues simple y sencillamente ya no cumples este requisito de la materialidad, va para atrás tu deducción por el monto que sea, volvemos a recalcular tus impuestos, me pagas diferencias con recargos y actualizaciones y aparte tu respectiva multa. Y como premio mayor, te voy a estar revisando de aquí en adelante tus ejercicios o hacia atrás, porque pues si resulta que me hiciste esto en este ejercicio que estoy ejerciendo facultades, bien pudiste haberlo hecho en ejercicio de atrás o quién me dice que ya no lo vas a seguir haciendo. Entonces ahí prácticamente nos casamos con la autoridad para que nos van a estar revisando las operaciones que estemos realizando. ¿Algún comentario hasta aquí, amigos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario extra que quieran comentar? Por ahí si quieren activar el micrófono también y si no por aquí por el chat estamos
respondiendo sus comentarios. ¿Alguien? Si no, continuamos. Pues bueno, seguimos con estos temas. Recordemos que también dentro del CFDI, normalmente, como sabemos, este tipo de operaciones se cubren en varias parcialidades, no necesariamente tienen que ser en una sola exhibición. Pueden ser, como les digo, cifras de arriba de 6 dígitos, pueden llegar hasta 9, pueden llegar a 8, pero normalmente son operaciones que se cubren en varias parcialidades de acuerdo a cómo vaya avanzando el servicio o la obra, dependiendo del caso. Y para esto se darían complementos, los cuales obviamente también tienen que ir saliendo conforme se van realizando los pagos. Tienen que cubrir también los requisitos que nos marcan. Y para esto tendríamos que haber realizado la factura principal o como decimos por ahí, la factura mamá en pago y parcialidades o diferido y con el método de pago por definir. Recordemos, si no sale con estas dos requisitos de esta manera, simple y sencillamente no vamos a poder hacer el complemento de pago. Entonces, si está correcta esta factura con pago en parcialidades y diferido y por definir, vamos a poder ir realizando los complementos de pago sin ningún problema. Pero por ahí luego, ¿qué problemas hemos tenido con esta situación? Y precisamente me ha tocado ver muchos casos de estos, en donde la factura te dice pago en parcialidades y diferido, y en el método de pago te dice por transferencia electrónica. Dices, ¿es en parcialidades o ya te la pagaron? Porque recordemos que la autoridad, al identificar, primer punto, pago en una sola exhibición, la entiende ya como pagada. Transferencia, cheque, efectivo o como te la paguen, condiciona al primer punto de que pago en una sola exhibición. O sea, ya me la pagaron y fue en efectivo, o fue con cheque, o fue con transferencia, o fue con tarjeta de crédito, monedero electrónico, o como quiera. Pero me dices pago en parcialidades y transferencia, o te la pagaron o no te la pagaron. No, no me la pagaron. ¿Y entonces por qué le pones transferencia electrónica? Ah, es que así me la van a pagar. ¿Y estás 100% seguro que así te la van a pagar? No, pues que no. ¿Qué los han procedido a hacer? Cancelar esa factura, emitir la nueva, pero ya en lugar de transferencia electrónica, tiene que ser por definir. ¿Qué situación han tenido? Pues va para atrás esta operación, ¿eh? O sea, ahora sí que digamos, ese cambio ha hecho que la autoridad quite esa deducción y volvemos a lo mismo. Nueva determinación de base, nuevo cálculo de impuestos, diferencia a pagar, más recargos y actualizaciones y nuestra respectiva multa. Entonces, como vemos, o sea, le buscan por donde puedan encontrarle para que echen para atrás esa deducción y obviamente ellos salgan ganando, ¿no? ¿En qué manera? Pues en que van a recaudar más impuesto, más por recargos, más por actualizaciones y más por multa. Entonces, sí debemos de tener cuidado en esos puntos, sí tenemos que tener bien contemplado que suceden estas situaciones, pero aquí ya es donde depende mucho del departamento, digamos, administrativo o contable o el que esté a cargo de la empresa, en donde si tenemos personal que esté recibiendo las facturas, que se metan a revisión, que tengamos a un personal que no sean contadores, digamos, licenciados en administración o una carrera afín, que estamos de acuerdo que para esta situación normalmente el que lo hace es la secretaria. No digo que las secretarias no sepan, sino simple y sencillamente hay que capacitarlas. Hay que enseñarles qué es lo que deben de revisar, qué es lo que deben de pedir,
como ahorita primera instancia que les decía, ¿qué es lo que se le solicita primero al primer proveedor o nuevo proveedor con el que vayamos a trabajar? Nuestra constancia de situación fiscal. Ah, ok, tener a la mano ahí la constancia y que empiecen cuando llegue su factura a revisión, como normalmente le nombran, validen que los datos que vengan ahí sean correctos, que el concepto cuadre con la actividad preponderante que viene dada de alta en el SAT. O sea, desde ahí vamos a poner los primeros filtros para que no llegue a pasar esta situación. Entonces, ya teniendo estos filtros bien especificados, que esto obviamente va a ser en base a capacitación, porque no nada más es de decir, ah, sí, ahí revísala y si la ves bien, ahí me avisas, ¿no? La pasas. Y después el problema es de que cuando ya llega contabilidad y empezamos a validarla ahí es donde, no, pues sabes que no, no es válida, viene mal o no está, y cualquier XY situación, ¿no? Que podamos encontrar. Entonces, si esta situación se pudo haber evitado desde el principio, vamos cubriendo nuestros requisitos para que si en algún momento nos llega la autoridad con alguna revisión, tengamos, no les digo que un 100, pero sí a un 90-95% tener todas las herramientas de nuestro lado. Por ahí puede salir una cosa, por ahí puede salir otra, pero que sean las menos y que puedan ser defendibles, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata, el poder entender a qué nos referimos cuando la autoridad nos habla de materialidad de operaciones. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, amigos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pues bueno. Sí, todo bien, ok, gracias, gracias. Ok, gracias. Ah, saludos, amigo Waldo, ¿cómo estás? Integrante también de aquí de la Nafinet Ciudad de México. Araceli, ¿consideran el valor de la contraprestación? Sí, obviamente también. Buenos días, Miriam, mucho gusto. Gracias por estar aquí también. A ver, Araceli, ¿consideran el valor de la contraprestación? Obviamente, y más dependiendo del número de dígitos, como bien les decía, no es lo mismo tener un número de 5 dígitos a tener uno de 8. Y de ahí que, digamos, porque también hasta para eso luego son muy obvios. Resulta que tu operación tus ingresos fueron de 1 millón y resulta que tu deducción más fuerte la tienes por 985,000 pesos y los otros 15,000 pesos los otros 25 o 15 los tienes por gastitos, ¿no? Oye, pues más que obvio está esa, así que esa deducción, ¿no? A ver, vamos a ver, es un monto considerable, vamos a ver qué es lo que ahora sí que cumpla con los requisitos fiscales, que cumpla con toda la materialidad y que cumpla con todo lo que supuestamente dicen que están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en una auditoría? Como saben, las auditorías se hacen a pruebas selectivas y por gastos, ahora sí que digamos que los que son considerados altos. Entonces, cuando cubrimos, digamos que todos los gastos altos, estamos hablando de que la auditoría se está cubriendo hasta en un 90%. Entonces, estamos de acuerdo a que la auditoría está cubriendo más del 80% de los gastos, los cuales los otros 10 o los otros 20 ya no serían considerados de alto impacto y por lo cual estamos realizando la revisión correcta, ¿no? Entonces, prácticamente aquí sería lo mismo, pero digamos que en una mensual, en donde vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Contra Miriam, una pregunta.
En el caso de las facturas canceladas solo por cambio de año, ¿cómo se puede demostrar ante la autoridad? Solo con correo del cliente que hace la petición, ¿qué más podemos solicitar? Aquí, primer punto, ¿cómo fue elaborada la factura en primera instancia? Si resulta que salió con pago en una sola exhibición y pago en transferencia, como normalmente se hacen, aquí sí estaría más complicado hacer esa revisión, bueno, esa comprobación. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, ya ahorita en la actualidad, si cancelas esa factura, es porque o no se llevó a cabo la operación o porque el cliente te la solicitó a que se cancelara, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que nada más va a ser por la fecha, pero aquí es donde entraría la autoridad y te diría, si la hiciste de esta manera, como te estoy comentando, pago en una sola exhibición y con transferencia, te diría, ¿por qué la hiciste así si no sabes cuándo te la van a pagar? Si no sabes esa regla, ahora sí que en PPD, pues peor tantito, en PPD no tienes por qué cancelarla. Si se está cubriendo el hecho de que cuando haces la factura en PPD no sabes cuándo te la van a pagar. Aquí en este sentido dices año. Obviamente quiero pensar que fue del 2022. Mes, pues quiero pensar que a finales de diciembre, noviembre, ya estamos a marzo y si les diste crédito a 90 días, ya estás en épocas de pago, pero también aquí exactamente estoy de acuerdo en que el cliente lo solicita y si no, no te paga. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí sí, simple y sencillamente lo que podemos hacer es de que sí, exactamente, el correo que te está enviando el cliente, y normalmente así son, ¿eh? Sí me ha tocado ver también por ahí con un cliente del despacho, tengo la misma situación, de que son que te dicen, mándame tu factura para meterla a revisión, y de revisión para considerarte tu posible fecha de pago. Aquí son crédito de 90 días, que como te digo puede ser finales de noviembre o diciembre. Entonces entraríamos, ponle a de noviembre. Entonces sería diciembre, enero, febrero, marzo, ya te tendría que haber hecho el pago. Y cuando tú ya estás esperando el pago, resulta que te dicen, ¿sabes qué? Actualízame tu factura, cancélame la anterior, hazme la nueva con fecha de hoy para que te la pueda pagar. Si no, no te la pago. Y ya hazle como quieras. Entonces, donde muchos dicen, oye, pues ¿de qué se trata? Pues en primera la factura en PPD, eso es lo que cubre las fechas de que no estoy seguro cuándo me la van a pagar. Y tan es Así así. es, amigo. Una intervención. Pero Adelante, también adelante. tenemos que considerar la premisa de cuando el interés del acreedor se da por satisfecho. Entonces, invariablemente de la emisión y el timbre de la factura, debemos de cotejarlo y debe de haber idoneidad con el contrato de servicios, ya sea servicios profesionales o lo que estás presentando, ya sea compra o servicios. Ujú. Entonces, he ahí las dificultades en el momento en el cual la autoridad pues dice, ok, ¿cuándo presentaste los servicios? Cuando el interés del acreedor se da por satisfecho, el flujo de efectivo cuando entra. Es como cuando pagas luz, teléfono, Ujú. cuando lo consumiste durante el periodo correspondiente. Entonces no lo puedes hacer, disminuir o acreditártelo o deducirlo en meses posteriores. ¿Por qué? Porque cuando lo consumiste y le das idoneidad con el artículo 28 con relación con el artículo 29 y 29-A en la emisión de un comprobante fiscal digital con relación al anexo 20. Entonces ahí vienen las dificultades y por eso viene la idoneidad de los actos y el hecho jurídico cuando realizas la deducción en tiempo y forma y lo amparas con las NIF. Porque es lo que va a dar la esencia en este momento. Lo estamos viviendo en la declaración
anual 2020 para este ejercicio 2022, ¿no? Dices, ok, ¿en qué momento se originó el CFDI? ¿En qué momento se originó el flujo de efectivo? Y ahí las dificultades y la presión de la propia autoridad para el hecho de verificar el origen y procedencia de los recursos y así la contabilidad. Y es ahí porque están señalando en el momento, ok, por rubro de cada estado financiero me señalas, me das tu opinión, ¿no? Entonces ahí lo van a vincular necesariamente con los certificados digitales emitidos, cobrados, pero también ahí viene, ¿cómo es posible que la autoridad te le está diciendo, dame tu opinión, cuando el artículo 32 o el 52 para contadores públicos certificados para realizar un dictamen fiscal, te lo exige? Entonces, el contador público que está emitiendo la declaración o está dando su opinión sobre los estados financieros en la declaración anual, debe de ser certificado. Ok. Entonces ahí viene la dificultad. Va a venir la cuestión de que, oye, eh, la ley de coordinación fiscal, el convenio de coordinación fiscal entre diferentes entidades federativas, entre la propia federación o diferentes cuestiones de secretarías administrativas o de fiscalización. Así es. Es correcto. Social, en el momento en el cual están declarando, están haciendo la declaración mensual, la declaración anual. Así es. Está, pues, emitiendo tu opinión sobre los rubros de cada estado financiero. Entonces, ahí viene la idoneidad de actos y le van a pedir a cada entidad, a cada empresa o compañía, nada más con que exhíbeme tu manual de perfil y puestos y funciones. Y resulta que el que está realizando la declaración anual es contador, es un colega, pero no tiene la certificación, no tiene un posgrado. Ahí viene la opción de la presunción. Tendrá tipo de situaciones, presentar una declaración y los elementos para presentar un CFDI por periodos. Es la cuestión en la cual se va a abocar la autoridad, va a decir, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Certeza o incertidumbre? Es correcto, amigo. Bueno, sí, ¿Sí? Sí, sí, es, sí. ¿cómo ves, amigo? Son opciones y la cuestión que la autoridad siempre se va a basar. Fundamento. Artículo 33, fracción primera, inciso G, reglas de carácter general. Sí. Renglones te dice que las reglas de apoyo, más no obligaciones. Y ahí viene la situación, que la autoridad no se puede fundamentar en reglas. O sea, la norma sobre la regla. Entonces, básate en la norma, básate en elementos de ley y nada más toma lo que te da ventajas en resolución miscelánea. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar la prioridad para establecer un control interno adecuado, no solamente en el área de emisión, de facturación, sino también en la cuestión de cómo lleva propia.
es la cuestión que en este momento se va a vertir y la van a vertir en diferentes ocasiones. Y nada más te van a, hay más reglas que artículos de ley. Entonces, o nos vamos a basar en reglas o en artículos de ley cuando una regla no pasó por un proceso legislativo en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que evidentemente dicen y van a señalar, oye, es que eh, el RISAT, la ley del SAT nos carácter, no es una, no es carácter de ley, es una regla. Y ahí viene la situación de tener el conocimiento y el apego a la norma para la aplicación estricta. Y el Código Fiscal de la Federación en su artículo 5 nos lo señala. Las leyes fiscales son de aplicación estricta, no de interpretación. Entonces, una cosa es que la ley nos los indica y lo tipifica, y otra situación que la autoridad se quiera basar en reglas para sustentar su dicho. Y Exactamente, aquí, es aquí donde comentaba yo al principio de la charla lo que les decía. Una cosa es lo que nosotros entendamos en base a ley, lo que podríamos definir por materialidad de operaciones, y otra lo que el trabajador, porque les digo que no les quiero decir auditor o contadores, porque normalmente sabemos no lo son, entiendan otra. claro, ahora Entonces te va a ahí es decir, donde oye, vamos a no, entrar en esa situación, en ese conflicto de que no, yo te lo estoy fundamentando, diciendo y confirmando, y resulta que nomás porque dices tú que no, no me lo vas a considerar deducible. ahora sí, ahora nos vamos a cuestiones internacionales, vamos a ser específicos y realistas. La cuestión, si aplicas una ley internacional, vamos a la cuestión de los contratos y a la cuestión de materialidad y a la cuestión de que en el momento que utilices en relación al 38 que debe de ser, debes firmar un contrato o cualquier situación con firma autógrafo. Y Así si es. lo haces, si emites tu contrato lo timbras con tu firma electrónica Ujú. con relación al 134 fracción primera y 17K y todo, y todo. Entonces, ¿qué te van a decir? Estás fuera de orden. ¿Cuál? Y aparte, está debidamente timbrado y aparte lo tiene el Banco de México. Utilizas reglas internacionales en el cual ellos, no, es que carece de materialidad. Permíteme. Entonces, están en pañales y ahí es donde tú le vas a decir, uno como defensor, uno como contribuyente le va a decir, fundamentamelo, artículo 8 constitucional con relación al 14 constitucional, el derecho de petición, indícame en qué momento estoy mal. Y le das la cuestión. Ley Federal de Derechos Contribuyentes, artículo 2 fracción séptima. Y te lo tiene que fundamentar. ¿Por qué? Porque se lo estás pidiendo de manera correcta con relación al 38. Está fundado y motivado. Y ellos te van a decir, de acuerdo a la regla tal, no, no, no. A ver, dame fundamento legal. Y claro, hay que ser claros y específicos. Y ahí, pues, desafortunadamente, solicitan servicios especializados. Sí, yo, pero ellos tienen servicios especializados. Hay que ser realistas. La administración pública, hay ocasiones que contratan personal y diremos, nosotros egresamos de las universidades y muchos los son contratados cuando todavía no son titulados. Así es. Entonces, ¿por qué no le reviertes la carga de la prueba y le indicas, dame servicios especiales? Me requiere servicios especiales de comprobación, es hacer una auditoría con relación al 42, fracción primera, segunda, tercera, sea revisión de gabinete, visita domiciliaria, dictamen fiscal o fracción novena en la cuestión de revisiones electrónicas. Tiene la especialización para hacerme, para ejercer las facultades de comprobación.
Es correcto. Entonces, ¿qué viene ahí? Me estás cuestionando y me estás objetando diferente periodo, pero ¿tienes la capacidad o nada más porque tienes el cargo de ser autoridad? Ahí viene la situación, no solamente en el elemento de facultades de comprobación, sino en todas las situaciones de la emisión de un comprobante fiscal digital, si es PPD, PUE o por definir. Tenemos que también nosotros tener los elementos para objetar y decirle a la autoridad. Es correcto, aquí es donde por eso nos comenta Porque Miriam, de cómo una cosa es podríamos que demostrar lo eso. omita en reglas de carácter general, Así es. sí, Sí, porque aquí pero es cuando también recordemos que ahorita nos cambiaron la forma de cancelar las facturas, ahora ya hay que dar un motivo y aparte tener el soporte, ¿no? También aquí, digamos que esa situación por parte de, digamos que de nosotros, que estamos cancelando y volviendo a emitir ese comprobante, pues digamos que también es un poquito de alerta que nosotros estamos enviando a la autoridad, porque también, si estamos, como volvemos a decir, si cubre la opción de pago en parcialidades y diferido, que primero cubrimos la primer regla, ¿no? De que no sé cuándo me la van a pagar. Ya cuando me lo pagan, ¿con qué lo vamos a, ahora sí, cuál va a ser nuestro comprobante, el complemento de pago? Pero aquí a lo que vamos y ahorita lo que le comentaba a Miriam es de que, y eso ha sido con varios clientes, con varios conocidos, de que ya se va a llegar la fecha de pago y resulta que quieren que se cancele ese comprobante y se vuelve a emitir igualito, nada más con la fecha actual. Entonces, y todavía nos dicen, si no lo haces así, no te lo pago. O sea, nosotros internamente, ¿qué nos queda más que cancelarlo, volverlo a hacer y listo, ¿no? Pero a lo que voy, el estar haciendo este tipo de acciones constantes y sonantes, obviamente nosotros mismos estamos llamando a la autoridad, ¿no? O sea, nos va a venir a decir, oye, ¿por qué estás haciendo eso si se supone que tienes el comprobante correcto? ¿Sabes qué? Es que mi cliente así me lo está solicitando. Ah, ok, es tu cliente. A ver, compruébamelo, ¿no? Es donde ahora sí entraría. A ver, compruébamelo. Es como dice Miriam, ah, ok, mira, aquí están los correos en donde me solicitan que se cancele y se vuelva a hacer, y todavía trae la leyenda, ¿no? Y en caso de que no se llegara a hacer esto, no será pagado en su momento, ¿no? Entonces, con eso ahí tienes digamos que el antecedente, el cómo demostrarlo, pero a lo que vamos, o sea, la revisión no nos las quitamos, sino más por estas situaciones, ¿no? O sea, algo que se puede evitar simple y sencillamente por políticas internas de nuestros clientes, se soluciona todo este problema que se viene a originar de algo, nada más, y eso sí se los he dicho, es que es un capricho nada más el que me digas que quiero cambio por fecha, nada más. Cuando les has dicho, les has dado hasta la capacitación si quieres, de que no importa la fecha en el comprobante cuando te dice pago en parcialidades o diferido, el que importa es el complemento, que es el que sí va a venir a la fecha del pago, cómo te la pagaron y cuánto te pagaron, que es lo que a final de cuentas le interesa a la autoridad, ¿no? En este caso, como sabemos, un pago en una factura en PPD no la hacemos deducible todavía en nuestras declaraciones porque todavía no ha sido pagada. Y cuando nos llegan a pagar una parte, ¿con qué lo vamos a amparar? Con el complemento de pago, que es lo que le voy a decir, mira, de esta factura que tienes en tu base de datos, que al rato me vas a decir que no coincide con lo que exactamente declaré, aquí está mi complemento de pago, que es por un 50% de esta factura. Aquí está en mi papel de trabajo, cómo está determinado ese impuesto y estoy cubriendo los requisitos de la materialidad que tú me estás revisando. Pero digamos que por culpa del cliente, de que sabes que no lo quiero que sea con fecha actual, mismo todo, mismo concepto, todo igualito, nada más cambio de fecha.
O sea, lo que voy es de que nos metemos en problemas gratis. Como bien lo dices tú, Pedro, o sea, se puede defender, se puede echar para atrás lo que nos quieran imputar y demás, pero a lo que voy, o sea, ¿por qué nos estamos metiendo en problemas gratis nada más por hacer cosas que sabemos que no son y que simple y sencillamente son a contentillo del cliente? O sea, son problemas que yo creo que ya muchos estamos teniendo ahorita en la actualidad, pero que estamos prácticamente condicionados a que si no lo hacemos, pues no nos pagan, ¿no? Y si no nos Sí, pagan, pero no aquí viene la comemos, situación, no amigo. comemos, pues no podemos hacer nada, ¿no? Y al rato hasta el dueño de la empresa te echa a ti la culpa, contador o quien esté, porque no quieres hacer lo que te dicen. Sí, adelante, amigo. Se mete en problemas el mismo cliente. ¿Por qué eso? Ujú, es Entonces, correcto. si a él le hacen una compulsa, ¿qué sucede con ello? 42 fracción segunda, y le van a decir, ok, te estoy compulsando. Sí. Sin embargo, las normas de información financiera, tú contabilizaste que el servicio lo llevaste, se te llevó, se te realizó antes que en la que pagando o en los periodos que lo estás liquidando. Entonces, ¿por qué me lo estás haciendo de momento, en ese momento? Ahí viene el término de deducibilidad, artículo 27, 25, 26, 27. Entonces, ¿quién se mete en Es dificultad? correcta O esa el que prestó el situación servicio, también. porque tú lo estás declarando en el momento. Ok, es correcto en esa situación que dices, pero ¿por qué también aquí no sabemos de Miriam cuál sea el caso? Pero de esa situación que les comento yo, sí es una empresa de que les digo da crédito a 90 días, pero como bien lo dices, el servicio ya lo realizó. El cliente tiene, al darles crédito, él cubre la mano de obra, los materiales y todo lo que tiene que conllevar para realizar el servicio. Lo termina en el tiempo pactado, pero está en espera del pago. ¿Por qué? Precisamente por estos créditos que se le dan. Pero volvemos a lo mismo, o sea, llega ya el crédito, ya la fecha de pago, y resulta que te la quieren que la cambies por la fecha, porque si no, no te la pagan. Y aquí es donde entraría lo que tú comentas. Ya me llevaste a cabo la operación, ya me llevaste a cabo el servicio, ya está estipulado el contrato por ambas partes firmado y demás de que se va a llevar así a cabo la operación, el servicio. Y la forma de pago ahí viene totalmente manifestada, que es a 90 días después de tal fecha o en la que en ambos queden en común acuerdo y listo, ¿no? Entonces volvemos de que, ok, si ya está estipulado y ahí en el contrato marca que se tiene que entregar al momento de la firma esta factura para que todo quede amarrado, se sabe que se va a pagar a 90 días, pues no tendríamos más que esperar el pago y a realizar el complemento y listo, ¿no? Pero aquí, nada más es por eso es lo que les digo, de que es a capricho del cliente, de que cancélala y vuélvemela a hacer nada más con la fecha actual, ¿no? O sea, no estamos para eso, pero bueno, ya esa situación ya es otro tipo de cosas. Y pues muchas gracias por tus comentarios, amigo. Miriam, no sé si por ahí te quedó más o menos la idea de cómo conservar esta situación, cómo poder tener esa materialidad, cómo poder demostrar estas peticiones de los clientes. Y si no, pues ya lo tocaremos en otra sesión porque ya estamos terminando la hora y por ahí van a entrar nuestros buenos amigos de la representación de Chiapas y van a tener invitado. Entonces, pues no les robamos tiempo, lo tendremos ahí en consideración
Y pues muchas gracias por estar en la hora de la Anafinet Ciudad de México. En esta ocasión, su servidor Juan Carlos Castillo Gómez. La siguiente semana estará alguien más de la representación dando estos temas. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos a todos y te regreso los controles, María, para ya puedan seguir con la siguiente charla. Saludos a todos. Muchas gracias, maestro. Nos vemos en su siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego.